Esta es la clase de repaso previo al parcial. Vamos a ir trabajando con ustedes. Es muy importante que digan lo que escribieron, así vamos sumando a los textos que lo escrito. Hola, ¿cómo estás? No sé si le dijeron, yo sé que muchos no tienen el práctico todavía, lo vieron. Tengan presente, la cita es 12 menos cuarto, se comienza a las 12, ¿no? Y dura 2 horas después de terminar el dictado de las preguntas. Eso es así. Y vayan, ¿qué les parecieron las preguntas de teóricos? ¿Las estuvieron viendo? Sí. Bueno, ahora vamos. Por favor, ¿tenés chicle? No. Una cosa, en la hoja cuando firmen, pongan la comisión, porque así yo puedo pasar por las aulas. Pongan la comisión y yo acá tengo las aulas. Voy a poder estar entre las 12 y la 1:30. No más que tengo de PC. Hay un montón de cosas para manejar. Así que hay que ir temprano para evitar. No sé cómo se ubicarán por sectores. ¿Se ubicarán por sectores o todos? Sí, hay un anuncio que no lo leí todavía. Pero supongo que van a elegir las preguntas para Tú no que se va a tomar eso. Sí. No sé cómo que eligieron preguntas para todos y después las preparatorias cada uno. De todas, me parece que a mi lectura, no sé si coincidimos, hay una pregunta, vamos a ir por orden, pero sí. No, los dos estatutos de la fijación es sencillo y se vio, ahora lo vamos a ver. Pero también está la de la gramática de la poesía. Sí. Ya la vamos a... esa porque ya vamos a ir situando desde dónde leerlo. ¿Cuáles son los destinos de la pulsión? Explique aquellos que Freud señala como constitutivos del aparato. ¿Qué dirían? Trastornos a lo contrario, la vuelta hacia la propia persona. Sí, una cosa, sí, está perfecto. Hagan todo el una contexto. introducción, para levantar el nivel de la respuesta, ¿no? En alguna respuesta, si les toman 2 de pulsión, que sería difícil, en alguna respuesta del tema, ustedes tienen que convencer al docente de prácticos que leyeron y estudiaron un montón. Entonces, si van directo como está perfecto, está muy bien respondido, pero para 2,5 puntos, vayamos. Entonces, ustedes pueden poner en 1915, igual calculando el tiempo, porque el tiempo tiene más o menos 25 minutos por respuesta, ¿no? Más o menos. Sí, calculen 25 minutos por respuesta. Pero una buena respuesta para 2,5 puntos sería, y aparte en psicología, que no es una ciencia exacta, que es la demostración de un problema que no hay duda, hay muchas cuestiones subjetivas. Entonces, si ustedes ponen Freud en 1915 en el texto Pulsiones y destinos de pulsión, eleva a concepto fundamental a las pulsiones, si bien antes lo nombró, pero eran nociones en 3 ensayos, si quieren, pero no es lo mismo, porque ahí ya les debo, como si yo, piensen al revés, porque ustedes evalúan a los docentes, todos nos evaluamos todo el tiempo. Si yo viniese a dar la clase y le digo pulsiones y destinos, tal, ¿no? Sin el contexto. Sobre todo en el texto pulsión. Hay 4 conceptos fundamentales que son transferencia, pulsión, inconsciente y repetición, ¿no? En psicoanálisis. Con eso uno estructura
este campo disciplinar. Entonces, esa introducción, que es a partir de 1915, tal, y dale, y después Freud plantea, les preguntan solo por los destinos. Supone 4 destinos de la pulsión, que son los que dijiste, ¿no? Trastorno hacia lo contrario, vuelta hacia la propia persona, represión y sublimación. Punto. Tienen que nombrar los 4 y después explique aquellos que Freud señala como constitutivo del aparato. La angustia también como un destino. Sí, pero no del texto, pulsiones y destinos. Ya, para no marcar Claro. texto. ¿Cuáles son los destinos? Está bien lo que vos decís. Si pones eso, está buenísimo. Si ponen desde el texto pulsiones y destinos de la pulsión, Freud plantea 4 destinos que son, dicen los 4. Y desde el texto, la represión plantea el 5.º destino, que es la angustia, estaría, ¿no? Son escritos metapsicológicos de 1915, que es cuando es un año muy importante para el psicoanálisis, totalmente. Podés poner la angustia y si querés, situás la segunda teoría de la angustia, ¿no? A partir de situar el 5.º destino en el texto, la represión, que es la angustia, ya no como la primera teoría de la angustia, que era libido afecto no abreaccionado, sino como que la represión genera la angustia, ¿no? Una teoría que va a caer pronto en inhibición, síntoma y angustia cae, o sea, dura hasta el 26, 11 años. Perfecto. Bueno, ¿qué respondieron? Se supone que tienen que trabajar ustedes, que ya lo tienen esto, porque lo va a enriquecer. Yo les voy interrumpiendo y acotando. Igualmente la pregunta en sí, puntual, pide que expliquen aquellos que forman como constitutivos del aparato. ¿Esos cuáles serían? ¿Todos? ¿No? ¿Qué dice? Trastorno ¿Cuál? hacia lo contrario. Vuelta hacia la propia persona. Está. Bueno, ¿y cómo los Igual describiría? primero dice cuáles son los destinos, o sea que hay que nombrar todos, Sí, después de última dar más detalles. Pero es muy buena la salvedad que hiciste. ¿Cómo te llamas? ¿Qué hizo Yamila? ¿Qué hizo Yamila? Porque yo lo había pensado desde el texto Pulsiones y Destinos. Y es verdad que no lo aclara. Entonces pueden agregar en el texto de la represión, suma un 5.º destino, que es la angustia. Sí. Y describen esos 2 destinos, que son el cambio de objeto, la voz activa, la voz pasiva, bueno, todos. ¿Quieren verlo? ¿Quieren? ¿Seguimos? Ah, bueno. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Vamos. Está bien, cualquier cosa. Igual esto es estudio, no tiene vuelta. No es interpretación. Decime. ¿Qué tal? No me quedó claro, o sea, por qué esos 2 destinos se constituyen al aparato y no son los 4. Está buena esa pregunta. Profe, ¿me puedo meter en esa pregunta y las responder juntas? Dale. No, que yo pensaba que eran las constitutivas, que era la represión Y la sublimación. Y ahora, Sí. bueno, me acaban de decir que no, pero no entendería por qué. ¿Ustedes escucharon la clase que dieron de repaso? Ah, ¿y cuáles plantean? Porque los primeros. Y la vuelta a la persona. Es interesante lo que dicen. O sea, fíjense, hay una línea. Recuerden que hay un cambio de programa este año, porque hubo un cambio de titular y pasaron textos de una... agregaron textos, sacaron otros y pasaron textos de un área a la otra. Decime. Yo por lo que entendí, porque en su momento me generó la misma duda, y terminé hablando con una compañía que me dice que los 2 primeros destinos son los constitutivos y tiene sentido por el hecho de que sabemos que la represión cuenta con esos 2 destinos,
Entonces hay como un punto en el que nos da a entender que hay una base que es parte de esos dos destinos. Esos dos destinos son los observables. Vos de la represión observás el retorno de lo reprimido. Y el trastorno en lo contrario y la vuelta contra la propia persona, que sería sadismo a masoquismo, en este tiempo. Hasta el 24 el sadismo es primero. Y el masoquismo es la vuelta al sadismo contra la propia persona. Esto es un paréntesis chiquitito y se lo olvidan, que es la línea que toma Klein. Klein sostiene siempre esta teoría. Freud en 1924 cambia. Dice que el masoquismo es primario, el sadismo sería lo contrario de lo que decía antes. Si bajaron esa línea, para eso están las clases de repaso, es el parcial. Y hay algo del parcial que tiene que ver con estudiar para el parcial. Es así. Sí. Bueno, vamos a la segunda. Entonces nombramos solo esos dos procesos. No, tenés que nombrar los 4 y explicar. Los constitutivos. Claro. Fíjense los verbos. Cuando ustedes lean la pregunta, fíjense los verbos. Por ejemplo, ¿cuáles son los destinos? Sería mencione. No está, ¿no? ¿Cuáles son los destinos? Mencione. Ahora, explique, tienen que desarrollar. Tienen que poner en qué consiste, como lo dice Freud en el texto, no hay más. Decime. Perdón, no entendí cuáles son los constitutivos. Tomá los primeros dos, que es como dieron en la clase de repaso. ¿No? Vuelta contra la trastorno hacia lo contrario y vuelta contra la propia persona. Explíquenlo detalladamente, que cambia el objeto, ¿no? Que en una cambia el objeto, como lo explica Freud, bien al texto, con la introducción, ¿no? Que en el texto pulsión es tal cosa, que en la angustia tal otra. ¿Está claro hasta ahora? Profe, en la introducción se podría nombrar así, resumiendo cuáles son los elementos como para explicar de dónde viene después el destino. Sí, porque los elementos están en la otra, desarrolla el concepto de pulsión, no te lo pide. Los elementos, en verdad, lo que se trabajó siempre es que la pulsión es como un andamiaje de esos 4 elementos. Y que no puedes pensar en la pulsión sin la fuerza, que es el drang, que es lo imperecedero. Ya nos vamos a la otra pregunta. En verdad, eso es lo constitutivo de la pulsión, los 4 elementos. Pero bueno, decime. Profe, yo entendí por qué esas 2 metas son constitutivas y las otras no. O sea, que las así. No importa. Tenemos un objetivo, aprobar el parcial. Después lo discutimos. Y hay otra cosa, hubo una clase de repaso. Sí, seamos pragmáticos. Seamos pragmáticos, tenemos que sobrevivir. Igual, para que no quede en el sábado, si no mal recuerdo, había dicho que eran los constitutivos porque eran como los primarios y después los otros se apoyaban sobre eso. Está bien, sí. Pero los constitutivos dijeron que era la represión y sublimación. No, era el segundo. Esos dos. Ahora, es muy valiosa la duda que ustedes tienen. Es muy valiosa la duda que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque están pensando. Cuando uno piensa, tiene dudas. El cable está todo. Sí, voy a hacer una vuelta total. Está perfecto la duda que ustedes tienen. Pero hay una línea que es una bajada en la cátedra. Sostengan eso, porque además pueden argumentar. En la clase repaso se situó esto. En verdad, la pulsión se piensa desde sus 4 elementos. Es un concepto fundamental de Freud que, a partir de la meta, que es la satisfacción, Freud sitúa este concepto fundamental de psicoanálisis, que es
que no se puede, no pasa por un saber el padecimiento, sino por una satisfacción anudada a la represión. Esa es la clave. Después, desarrolle el concepto de pulsión. Acá lo tienen que explicar bien. Y esto es desde pulsiones y destinos. ¿Cómo dirían? Nuevamente, en 1915, desde el texto Pulsiones y destinos de pulsión, la pulsión pasa a ser un concepto a partir de este texto, concepto principal en el psicoanálisis, y como dice Desarrolle, tienen que hablar de los 4 elementos que la componen. Vayamos un poquito a darles más letra. ¿Alguien la respondió? ¿Quiere hablar de cómo desarrollaría el concepto? La 3, no, fue la Sí. terrible. ¿Por qué no? La gramática de pulsión. No, la gramática vamos a ver cómo. Tienen que situar en la 3 y si quieren en la primera también, en la primera de pulsión también, en las 2 de pulsiones, que la pulsión como concepto a partir de este año es un pilar fundamental, ¿no? Que constituye el edificio del psicoanálisis. ¿No? Y si quieren, si les da el tiempo, Freud lo diferencia de ¿qué? De un concepto que está, que es instinto, ¿no? ¿Por qué? Y ahí explican, ¿no? No hay objeto predeterminado de la pulsión y sitúan los 4 elementos. Yo te lo expliqué, creo que cuando expliqué que uno de los elementos del objeto, puse que la pulsión no estaba determinada, podía ser cualquier objeto, y si él lo diferenciaba distinto ahí, diciendo que en el distinto ya está determinado. Está bien. Pero está bueno eso de oponerlo, porque lo hace Freud. Él inventa un concepto y se tiene que valer de otro concepto ya dado en la cultura para diferenciarlo. Profe, lo que en el texto dice impulso, o diferencia pulsión e impulso. Sí, el impulso es por un tiempo. Impulso se da de repente y Claro. la pulsión es una fuerza constante. Sí. Sí, la pulsión es imperecedera, por eso ese elemento drag, que es el empuje constante. No te podés defender de la pulsión. Puede tener distintos destinos, no es lo mismo reprimir que sublimar. Pero sí, el impulso es algo que comienza y termina. Él habla de estímulo también, pero traten de que quede bien respondida con su contexto la pregunta. Profe, yo puse también ¿Qué? yo puse también, no sé si se agregó o no, que el conflicto antes era con las representaciones y debido a los obstáculos en la clínica, ahora también es con las instituciones. Está bien, sí, está. Ahí demostrás que pensaste. Sí. Bueno, a ver, no quiero... Otra cosa importante de las pulsiones que son parciales, que la satisfacción es parcial, que el objeto no es total, ¿no? Que el objeto de la satisfacción es parcial. Después, en el tema de la perentoriedad del drag, la pulsión se satisface en el recorrido, se vale del objeto, pero se vale del objeto, no se satisface con el objeto, sino en el recorrido, ¿no? Después, ¿qué fronterizo entre lo anímico y lo somático? Fue recontra explicado, ¿no? Pasamos a la otra. Sí. Piensen, si tienen tiempo, después lean o vayan pensando en la respuesta para el interlocutor y convencerlos de que saben. Por eso el armado es importante.
Esperen que perdí la tercera. Acá está. Uy. Explique la gramática pulsional a partir de sus dos primeros destinos. Acá hay un tema. Yo no sé qué vieron en la clase de repaso, porque ahora se los voy a decir. ¿Cómo lo situaron? ¿Lo vieron? Sí, lo dijeron, pero la verdad que yo no lo entendí. Hacerse y hacer. Bueno, yo les digo entre paréntesis porque si no, no lo puedo explicar. Gramática pulsional es un término lacaniano que aparece en el seminario 11. No es un término freudiano. Freud no habla de gramática pulsional. Es algo que se deduce Lacan a partir de lo que dice Freud y está en el seminario 11. Sin decirles esto no puedo seguir explicando. No digo que ustedes lo tengan que poner. De las tres me parece la más confusa. Porque las otras se responden desde Freud. Esta es una... Bueno, yo se las leo. Estas se las leo yo. ¿Sí? Y se las leo para no irme por las ramas. Bueno, la gramática pulsional es un concepto psicoanalítico que describe la forma en que las pulsiones, y acá aparece lo que dice la compañera, las pulsiones, impulsos que surgen en el cuerpo, ¿no? Parten del cuerpo. Ahora, ¿de dónde se localizan las pulsiones? No están ni en el estómago ni nada. Es interno al cuerpo, pero eso no es un cuerpo de la biología tampoco, ¿no? Surgen en el cuerpo, se estructuran, esto es lo que dice Lacan, se estructuran a partir del lenguaje. O sea que acá se piensa el lenguaje como constituyente del sujeto, el lenguaje y el otro constituyente del sujeto, que es una vuelta desde la lectura de la escuela francesa. Como ese cuerpo que veíamos al principio, ese cuerpo atravesado por la palabra en vez de claro. Eso es bien freudiano. Entonces, ¿por qué gramática? Porque se estructuraría a través del lenguaje, se estructura a través del lenguaje. Esos impulsos, ¿de dónde surgen? Del cuerpo. Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos el proyecto de psicología para neurólogos, que Freud sitúa que de los estímulos internos uno no se puede escapar, y que era Q sub beta, y les dije, este es un antecedente de pulsión. Uno puede hacer algo con los estímulos externos, ¿no? Qué sé yo, si te quemás retirás la mano, no sé, pero del interno no. Esta es la complicación. Entonces, permiten que la construcción de la satisfacción y del sujeto. Y acá viene lo que me parece que situaron en la clase de repaso. Se relaciona con los 3 tiempos del circuito pulsional. Y ahora sí lo escribo. Va a haber 2 temas, si a uno le toca esto se van a sentir... Porque a mí... No, después de esta clase no, porque escriben esto. Y nos copiamos todos lo mismo. De la clase, si quieren, no lo escriban, pero vayan al circuito. Esa fue la más confusa para mí. Lo que pasa es que es otro... Porque encima el término gramatical no estaba en el texto. No está, esto lo plantea Lacan en el seminario 11. Y es interesante el seminario 11 porque se llaman los 4 conceptos fundamentales y uno es la pulsión. Por eso, bueno, vayamos. Entonces, habla Freud de 3 tiempos del circuito pulsional, que es la voz activa, la reflexiva y la pasiva. Vayamos, ¿no? Activa. Un ejemplo de voz activa, ¿y cómo lo pondrías en pegar? ¿Cómo lo pondría? Armar la frase. Yo pego. Exacto, ¿no? Pongamos así.
La voz activa sería yo pego. Él pega también si querés separarte de vos mismo. La voz pasiva, ¿cómo sería? Él me pega. Él me pega. Pegarse. Él sería, no, tomemos el Soy ejemplo, pegado. Borges escribió el Aleph, eso es voz activa. El Aleph fue escrito por Borges, es voz pasiva. Sería yo Él, pegado. claro, claro, sería... esperen que, ¿cómo sería? El que tiene que tener fue. Tiene que tener fue. El chico, yo fui pegado. Que no lo decimos así. Nos complica el verbo pegar. Yo fui golpeada. Yo fui criado. Yo Yo fui agredido. ¿No? Yo agredo, yo fui agredido. Voz pasiva. Esta es la gramática y la voz neutra. Pongan un ejemplo y si les tocara esta pregunta, escriban los ejemplos. Porque con el ejemplo dan cuenta de que entendieron lo que dice. ¿Puede ser que la neutra se diga reflexiva o estoy mejor? Es exactamente, la neutra es la reflexiva. Que ahí sí tienen lo que dijeron recién, tienen los pronombres, mete, se, ¿no? Todos esos. Por ejemplo, él se agrede. Se, tiene que tener un pronombre. El pronombre como reflexivo gramatical modifica siempre al sujeto. No se sabe, ¿no? Es dicho neutro. ¿Lo escriben o lo escribo yo? No. Ay, no me quedó claro a mí. El Tenés que, neutro no. no, es complicado. ¿Por qué es esto? Y no puedo no explicárselos, aunque no quiero irme de las... Decime. Esto no lo vimos, ¿sí? Esto no estaba en pulsiones, los textos, esto es una lectura que... No importa, pero lo estamos viendo ahora. Bueno, no te puedo responder. Esto, en mi caso al menos, lo explicaron un poco en prácticos con el ejemplo de pegan a un niño. Tal cual. Pegan a un niño, es pegado. Ahí está. Tal. Esto Ese se movimiento. articula con pegan a un niño. ¿Por qué? Porque alguien vendría al análisis diciendo, cuando uno sufre, ¿en qué voz está? En me agreden. Vos venís en yo soy agredido. ¿Qué hace un analista? Por eso les decía que ahí entras en tensión con otros campos, como el de derecho, etc. Es donde uno se hace agredir, ¿no? Pasás de yo soy agredido, yo fui agredido por otro, a donde me hago agredir. Y esa es la voz neutra. Esto es un movimiento del análisis. ¿Qué? La voz neutra es el me hago agredir. Claro, tenés que tener siempre los reflexivos. Eso es como una vuelta hacia la persona, ¿eh? Porque dice que lo articulamos con eso. Claro, articulado con eso tendría que ver con, por ejemplo, el salir hacia otro vuelve en yo agredo, ahí estaría el me agrede. Yo agredo, él me agrede ahí. Decime. Sí, yo lo relacionaba con la página 123, que lo divide en 3 puntos. A, B y C, empieza con el sadismo, pasa Ahí con el está, objeto. página 123, que Freud lo divide en 3 partes. Exactamente así. Exactamente, es así. Es así. Y totalmente queda articulado con pegan a un niño, que en verdad es un niño es pegado. La segunda, si se los digo rapidísimo porque es un texto de prácticos, antes estaba en teóricos. Freud, ¿qué dice? Hay una fantasía fundamental que él se encuentra escuchando, que es un niño es pegado. Un niño es pegado. Y empieza a ver
que en la primera fase el niño que pega es a otro, ¿no? La escena es, se le pega a un niño que es otro. ¿Qué dice Freud? Esa fase es sádica. ¿Por qué? Porque yo me identifico, no se identifica con el niño. Y la frase que queda es, si le pega a otro, me ama a mí. A partir de la segunda, que no es recordada, solo puede ser construida, es la fase más importante, solo puede ser construida, no es recordada, se construye esta segunda fase, que es donde le pegan a un niño. Que Freud va a decir, es masoquista. Es masoquista, no puede ser recordada, solo puede ser construida y es una fantasía primordial. Para pasar a la tercera fase, que en verdad la escena es la misma que la primera. Hay otro niño al que es pegado, pero el niño, como ya está constituida, ya está estructurada desde esa fantasía masoquista, va a ser masoquista, porque se va a identificar con el niño que es pegado. Vieron que la misma historia puede ser sádica o masoquista según cómo uno se identifique. ¿Queda claro eso? Igual, díganla porque se las tiran en práctico. Decime. En el repaso dijeron que la gramática tenía que ver con el movimiento, pero no quedó. Tiene que ver con ese movimiento de la voz activa a la pasiva a la neutra. Es el movimiento de la voz. En el texto está. Yo agredo, yo me hago agredir, yo fui agredido. Es un movimiento, ese es un movimiento gramatical. Con que sepan esto. ¿La podés responder sin poner, o sea, yo cuando la respondí no sabía la voz pasiva, neutra y activa, y la podés responder igual con el ejemplo de sadismo? Sí. Porque, sí. Lo que pasa es que vos tenés que convencer al otro que entendiste. Pero y que no te lo respondió no sé qué. Y esto, cuando uno en la clínica se ve mucho esos movimientos. Y es otra posición en la vida. Tipo, yo me enfermo, me hago enfermar, ¿no? Decime. En la pregunta dice que lo hagamos de los dos primeros destinos. ¿Cómo hacemos para introducir esas voces ahí? ¿Y cómo lo pensás? Vos decís los destinos de vuelta en lo contrario. O sea, ese esquema que ella dijo, ABC, lo explica en el texto, pero con los primeros dos destinos. Sí. El de la vuelta. La vuelta, sí. Y el cambio. Lo podés explicar con el cambio de objeto, ¿no? Y el movimiento. Tal cual, porque es un movimiento gramatical también. Freud no lo explica así, no tenía esos elementos. Pero sí, la agresión al otro. Esto popularmente se dice todo el tiempo, en la vida todo se paga. ¿Qué quiere decir? Que lo que haces te vuelve. Eso, ¿no? ¿Y eso qué sería? Agredo, me van a agredir. Es un cambio de voz. No cambia el objeto. Yo agredo, me agreden. Eso sitúen. Vuelta hacia la propia persona. ¿Cuándo cambia el objeto? Cuando no cambia. Transformación en lo contrario. Eso, pero tal cual. Y de las voces activa, pasiva y neutra, encima el alemán tiene artículos masculinos, femeninos y neutros. Nosotros me parece que no. ¿Qué? No. No, creo que no. No. Ahí con explicar que lo gramatical hace referencia a esto del movimiento, ya está, pero no me voy a explicar eso. Sí, pero dime un ejemplo. Me parece perfecto lo que dice Yamila, está muy bien que yo te estoy explicando todo. No, es así, pero tienen que convencer. O sea, convenzo con las otras tres. ¿Por qué es la gramática y cómo se puede explicar? Y pongan tres voces. Por ahí pueden articularlo. Me valgo del texto, pegan a un niño o un niño es pegado para situar estos cambios gramaticales en la voz, pasiva, neutra y activa. Entonces llamar a esta gramática como reglas de transformación está bien. Lo podés llamar, sí,
Sí, pero lo que pasa es que suena muy contundente. Y no es que primero te pegan y después vos pegás. Esto pasa todo el tiempo. Uno se siente agredido, después agrede, después se vuelve a sentir agredido. No es una vez que conmoves, eso es para siempre la posición. Pero es el trabajo de análisis. Situar dónde alguien se hace hacer. Esto de hacerse hacer. ¿Qué es lo que dice Freud en la histeria del alma bella? ¿No? O sea, después de atravesar un análisis, no podés situarte en la vida como un alma bella. Que hice yo, no quise meterme en tal situación, entonces las consecuencias son otras, como todo tiene un precio, pagas un precio o pagas otro. Lo que no te va a pasar es que no pagues ningún precio. Profe, sí. Vuelta a la Eso persona. ya sí, Gaby. Vuelta a la persona dice que se caracteriza por el cambio de objeto, por el movimiento más que todo, y sobre todo por la cuestión de ver. Que dice primero, ver el otro objeto, el segundo, mirarse, y el tercero, el sujeto activo que me mira. El verbo mirar está buenísimo también para situarlo como objeto, ¿no? Ver, ser visto, hacerse mirar. Y en el hacerse ver está el voyeur, ¿no? Sí. El exhibicionista. El voyeur es ver, el hacerse ver el exhibicionista. Es el mismo verbo, pero cambia de manera. Y mirarse. Y el neutro sería mirarse o ser, claro, mirarse o, claro, ser mirado, mirarse. Sí, ser. El ser al final, porque a veces viene antes del verbo. Ahí lo encontré de la clase de repaso que hice modos de inscripción, o sea, de la pulsión en el aparato 5. Articula movimiento que llamamos movimiento de la gramática pulsional. Y pone el ejemplo de hacer, hacerse o hacerse hacer. Bueno, lo que acabamos de decir. Sí, los ejemplos que dan son sadismo, pasividad, y voyerismo y exhibicionismo. Y los dos... Sadismo o pasividad no. Está mal. No, Sadismo es activo. Exacto. O sea, es como que... Traten de entenderlo, porque se van a poner nerviosos. Traten de entender de lo que se trata. Activo es algo que uno hace. Pasivo recibe y neutro es el se hace, ¿no? Eso. Exacto. Pero lo que acabamos de ver, ese es el movimiento del análisis. Pero los dos primeros destinos en la clase de repaso lo nombran exactamente así. Transformación de actividad en pasividad y el segundo, transformación o el cambio de contenido. La pasividad es el sadismo que pasa más. Claro. Exacto, sí. Pero el destino es transformación en lo contrario. Y lo que acontece es que hay un cambio, por ejemplo, del sadismo al masoquismo, que algo en el sadismo es hacia hay un cambio de objeto, porque en el sadismo es hacia otro objeto y en el masoquismo cambia el objeto. Como en el de pegar a un niño, lo que Claro, como el que pegan a un niño. Esa fantasía constitutiva es fundamental para entender en el 24, eso es del 19, cuando Freud sitúa en el 24 el masoquismo como primario. Por ende, hay una fantasía que es masoquista y es constitutiva. ¿No? Entonces, profe, como la pregunta dice, o sea, si partimos de los dos primeros destinos, eso ya nos da el enganche como para poder calcular con pegar a un niño y ahí hacer para hablar de esto, de la transformación de bueno, sí, sí, si ustedes ya no creo que en el mismo tema les toquen dos preguntas de estas, o van a tomar una, otra o la otra. Gramática, esto no es freudiano. Freud habla de voz activa, voz pasiva, voz neutra, pegar, hacerse pegar. Lo de la gramática es algo de la otra lectura que les digo, ¿está bien? Claro, es lo que marea de la pregunta en sí, pero de hecho en el texto está explicado lo que con eso. Despejás esta X. Y respecto a la pregunta, Rodrigo, si alguien tuvo la mala suerte inmensa de no venir hoy, pásenselo, ¿no? ¿Por qué no? Si viene siempre, no seamos sádicos. ¿No? Porque eso después vuelve, ¿viste?
Bueno, toda la cuestión religiosa está, y tomemos la neurosis como una religión privada. ¿Por qué? Vayamos, y es una cuestión sobre el sepultamiento del complejo de Edipo. Como consecuencia del complejo de Edipo aparece el super yo, que es la conciencia moral, lo retaliativo, que lo que hacemos nos vuelve, ¿no? Por eso habla del pálido de los que delinquen por conciencia de culpa, que lo toma de Nietzsche. Esta es la neurosis. Si no pasa esto, no es neurosis, es otra cosa. Es otra cosa. Gracias. Pusieron la comisión, ¿no? Sí. Porque la verdad me gustaría pasar. Profe, esto de la gramática funcional viene enlazado entonces a los destinos de pulsión, que es la transformación en lo contrario. Claro, y la vuelta contra la propia persona. Okay. Lo describen bien. Háganse un cuadrito y piensen ejemplos. Piensen ejemplos porque desde el ejemplo, si la pifian en una palabra, se entiende desde el ejemplo. Y suma que el ejemplo no sea el mismo que van a poner todos porque escucharon la clase. Piénsense un ejemplo ustedes. Yo les tiré algunos. Eso suma siempre. Si no decís el ejemplo que dicen todos, eso te suma. Bueno, ¿seguimos? Corregí muchos años, por suerte. Entonces, lo de la gramática pulsional, expliquen, ¿no? La 4 que me dijeron que tuvieron inconvenientes. No, la 3. Ah, la 5. Explique las 3 fases del proceso de represión. Nuevamente, de introducción del texto. Vieron que yo les dije represión, inconsciente, transferencia, pulsión. Y por ahí Edipo, si no lo toman ahora, lo van a tomar en el último parcial. Es clave. Entonces, explique las 3 fases. Nuevamente, en el texto metapsicológico La represión de 1915, Freud plantea 3 fases del proceso represivo. ¿Qué sería? Represión primaria, represión secundaria, ¿cómo lo dirían? O sea, represión primordial, de sí misma. Sí, de la represión primordial, como se trabajó 20 años en la cátedra, hay 2 movimientos. Represión primordial, una es la representación caída en el fondo irrecuperable para la conciencia, más la fijación. Y esa sería la primera definición de fijación, la que constituye la represión primaria. Esto es constitutivo y no es observable. Lo observable es la represión secundaria y el retorno de lo reprimido. Pero Freud dice, tiene que haber una representación que no pueda advenir a la conciencia, que no es un reprimido por ahora, es un reprimido estructural y constitutivo. Profe, dijo que estos 2 movimientos son los que marcan el primer estatuto de fijación. Claro, la represión primaria o originaria o lo que quieran, sí. Más el punto de fijación, sí, que se da desde Schreber, ¿no? Sí, esa articulación, para explicarlo bien. La profe de práctico nos dijo como el juego ese del agujero, no sé cómo se llama. El falta uno. Sí. Yo lo di ese ejemplo hace millones de... No, pero lo di hace 1000 años y lo repiten todos, pero no me... Sí, el Senkwer falta uno, sí. Como la en verdad es la falta que abre el juego. Sí, que permite el movimiento, no la representación. Entonces ahí tienen la primera definición de fijación, que estamos respondiendo otra,
que es la fijación como detención del movimiento de la pulsión, que es la fijación primordial o primaria. ¿Quién me... No, vos? eso lo pregunta justamente si ahí explicábamos la detención de la pulsión. Sí, pero no es ahí donde lo pregunta. Si querés, sí. Si querés, sí, porque es lo que constituye. Claro, porque dice explique. Entonces tenés que explicar estas tres fases. Decime, ¿querés? ¿Explicando las 5? No, la 4. ¿La 4? Sí, la 4. Yo me remarío porque las pienso juntas. Entonces... No, pero eso es de las 5, ¿no? Claro, es la 4 y la 5. Sí. Sí. Lo que pasa que para las 5 tendrían que ser más precisos, pero podrían armar un contexto a las 5 igual. Claro. Seguimos. Ahí, que algo se ubique como primario es que es antecedente de lo que es antecedente y posibilitadora, las dos cosas, porque algo puede ser antecedente y no posibilitadora. Qué sé yo, la revolución no es 1816, es 1810 es antecedente y posibilitador de 1816. A veces puede ser antecedente y no posibilitador. En este caso se dan las dos cosas juntas. ¿Seguimos? Dale. A mí la 5 me recostó. Sí. O sea, no sabía cuál era la diferencia con la 4, en realidad. Como que... Bueno, es parte, sí. Bueno, para eso están las preguntas, están en la clase de repaso para ir pensando esto. Y aclaren, ustedes muestren cómo lo pensaron, ¿no? Así, citando a Freud, por supuesto. Después, la fijación secundaria, que fíjense que es represión secundaria o propiamente dicha, represión primaria o originaria, digo porque pueden aparecer otras. Es lo primero que tienen que poner, que es posterior a la fijación primordial y ocurre como... Perdón. Esto es lo que yo escribí a mí misma como fijación secundaria. La fijación primaria la tienen que poner en la represión primaria, ¿no? Y la fijación secundaria en la represión propiamente dicha. Claro. Ahí es móvil. Claro, esa es la diferencia. Es móvil, admite desplazamiento, por eso hay interpretación y análisis. Si fuera fija, claro, lo fijo es lo constitutivo y lo móvil es lo que tiene que ver con condensación, desplazamiento en el aparato. ¿Y quieren decir ahora ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Quieren continuar ustedes con la respuesta? En la 4 lo Sí. ¿Qué palabras impresionarían acá como cómo leyó esta gente? Que pongan retoños. ¿En cuál? ¿En la 4 o en la 5? Estasis, que es detenimiento. Sí. ¿Por qué? Porque como pasamos por la universidad tenemos que adquirir un vocabulario que justifique las clases. ¿No? Entonces, si ponen estasis libidinal como detenimiento, hay un vocabulario propio. O decir, es harto frecuente. No, eso es la inteligencia artificial. No pongan tampoco, hablen como el mío Sid, porque no. Freud pone empero todo el tiempo. Freud no, él es el traductor. Empero todo el tiempo. Bueno, fueron traducidos hace muchos años y creo que hay una doble traducción al inglés y al español de España. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, ustedes pongan
La segunda etapa de la represión propiamente dicha, y acá que va, recae sobre los retoños, que es una linda metáfora botánica. ¿Cómo? Recae sobre los retoños primordialmente reprimidos. Claro, claro. Psíquicos del representante reprimido, tal cual. O sobre los pensamientos que entraron en vínculo con él, ¿no? Los pensamientos son representaciones. Profe, perdón. Decime. Yo no terminé de entender entonces el segundo estatuto de la fijación, porque yo lo había relacionado con otra cosa. ¿Con qué lo relacionaste? Con la fijación de objetos. ¿Con qué? Con la fijación de objetos. El periodo de latencia. O sea, las fases de desarrollo liminal. Está bien eso también. Claro, ¿qué es lo que da como causa el síntoma? ¿No? La fijación. Pero volvamos a la pregunta. Yo porque estoy en la 3, en la 4. En la 5 ahora vamos. Estoy hablando de la segunda fase de la represión. Y acá tenés, estoy hablando de la segunda fase de la represión. Miren que estoy cansada, no son las 8 de la mañana que me pueden pasar, pero, o sea, claro, estoy en verdad en la 4, ahora vamos a la 5. Y vemos cómo habría que responderla. Otra cosa, en la segunda fase de la represión, tienen que situar también la atracción de lo primariamente reprimido, de lo primordialmente reprimido. Que además, para que algo sea reprimido, tiene que haber una atracción hacia lo primariamente reprimido, ¿se acuerdan? Sí, lo de repulsión y atracción. Exactamente. Ese doble movimiento, escríbanlo. ¿Es el naturally de Emma? El de vuelve a lo reprimido y le hace ruido en el presente lo que le pasó en el pasado. Sí. Lo dio de ejemplo en el seminario. Lo dio de ejemplo. Lo que pasa es que primariamente, ahí hay dos escenas. Eso habla del trauma. Es para pensar, porque en verdad la primera escena de Emma ya estaba constituida desde lo primariamente reprimido, porque es, yo te diría, en verdad, cuando ya pasan las dos escenas de Emma, está constituido el aparato psíquico desde lo primariamente reprimido. Es una neurosis. Lo primariamente reprimido no es observable. No es observable. Lo observable son la represión secundaria y el retorno. Lo primariamente reprimido es lo que arma estructura, lo que arma constitución subjetiva. Por ejemplo, vos observás los retoños, no las raíces. Así que... Profe, entonces Dora tampoco va. ¿Por qué Dora no va? El chuqueteo y todo eso, ¿no? No, pero no te metas con ejemplos. Si hablan de la represión y no te piden ejemplos, no los des. Porque justo los textos metapsicológicos, pulsión, represión, son lo observable es el retorno, es la transformación en lo contrario y la vuelta contra la propia persona. Lo demás es estructural. Freud dice, pasa esto, si pasa esto es porque tiene que haber esta lógica. Y ahí inventa el psicoanálisis. Pero nada primario es observable. Vos observás el masoquismo secundario, el primario es el constitutivo. ¿Quién quiere preguntar? ¿Seguimos? Sí, aquí también hablaron de la dimensión económica. La dimensión económica está siempre. ¿Por qué? Porque la dimensión económica es lo que produce que una representación quede fuera de la conciencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué? Cuantitativo. Claro, lo económico tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque para que haya represión es por represión secundaria. Es porque hubo conflicto y no pueden pensar el conflicto sin fuerzas que se contraponen en lo que quieran. Tiene que haber fuerzas contrapuestas para pensar un conflicto. Tipo, la erotiza y no entra en su moral en Elizabeth. ¿Seguimos? Dale.
O sea, también tienen que situar la atracción de lo primariamente reprimido. Algo fundamental, que la represión no impide al representante de la pulsión seguir existiendo en el inconsciente. O sea, es represión para la representación consciente, pero estas fuerzas siguen existiendo en el inconsciente. También por eso se llama proceso represivo, ¿no? Porque es un proceso, tiene 3 fases, explicar cada una, no olvidarse de la atracción. Lo económico está seguro, porque si no, no habría conflicto. Por eso les digo, vayan entendiendo la lógica, así pueden ir pensando relacionadamente. Y la de, profe, la 5, entonces Ahí va, las 5 se las digo directo y listo. Sí. Y ustedes me dicen si están de acuerdo. No, pueden no estar. Fíjense que yo daba por... Fíjense qué importante es leer la pregunta, que yo en la primera daba por cierto que era desde pulsiones, hasta que Yamila dijo, no, pero puede ser de las 5 destinos. Entonces, no, al revés, a mí me enriquece el ida y vuelta. Bueno, 2 estatutos de la fijación no lo vamos a discutir, es así, ¿no? Sí. ¿De la fijación en dónde? En la represión. Hay 2 estatutos de la fijación en la represión, y ahí se articularía con lo que vos decís, porque cuando actúa la represión y se produce un síntoma, es frustración, regresión, fijación. Va a un punto de fijación donde hubo estasis libidinal, ¿no? Para usar todo el palabrerío junto, o todos los conceptos. Entonces está en relación, pero vaya, y está bien pensar. Lo que pasa es que, bueno, entonces habla de la fijación en la represión. Primero la fijación primordial, que es la que acabamos de situar en el texto, la represión, que sería fundacional del aparato psíquico. Eso no lo discutimos. ¿Por qué? Porque está en el texto, no por otra cosa. Claro, es argumentativo, es lógica argumentativa. Sí. Es un acto de denegación o rechazo de la representación. En la fundación del aparato psíquico no se olviden de ponerlo, que es fundante. Por eso no lo observás y no podés poner esta fijación en ningún observable, porque es fundante. Por eso, si no les piden ejemplos, piensen bien esto, que todo lo primario es fundante. Y los ejemplos vienen desde lo secundario, desde el retorno, desde la represión secundaria. ¿Y qué hace esto primordial? Establece un límite entre ¿qué? Entre lo consciente y lo inconsciente. Hay consciente y hay inconsciente porque hubo una represión. Esto que yo les situaba como el sujeto dividido. El sujeto está dividido entre ¿qué? Entre el inconsciente, acá está la represión primordial, y el preconsciente y la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué hace la represión primordial? Funda estos campos, la diferencia entre inconsciente, del preconsciente y conciencia. Pueden ponerlo esto. Después, eso, la fijación primordial funda el aparato psíquico, establece el límite. Y la fijación secundaria ocurre en las representaciones propiamente dichas. Si hablamos de represiones propiamente dichas, es represión, no es represión primaria. ¿Y con qué se vincula? Con la retirada de la libido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un desplazamiento del afecto, que es lo mismo que decir desplazamiento del afecto, que es lo que acontece en un síntoma, ¿no? Por eso está bien lo que vos decías. Es lo ligado. Claro. Y lo primero es lo del eje.
es lo constitutivo. Pero todavía no tenés ese concepto porque es el 15. Si te preguntan la represión y estás en el 15, todavía no tenés el otro concepto, claro. No tenés el concepto del inconsciente no reprimido ahí, claro, es todo un tema. Otro punto que lo vimos la separación. Ustedes en todo el año vinimos viendo que hay un principio del placer, principio de placer. En 1920 no es que cae el placer como un principio. Y aparece el más allá de ese principio. Entonces cae como un principio que regula, no es que cae el placer como principio. Y es una diferencia que recién la situamos en el 20. ¿Me siguen? Entonces, ocurre, y se vincula con esa retirada de la libido, eso, no los quiero confundir más. Tienen que situar estas dos fijaciones, una constitutiva, que es una construcción teórica, y la otra, por eso es una praxis el psicoanálisis, ¿no? Porque a partir de la clínica él va construyendo la teoría. Después, no quiero, lo del segundo estatuto del yo está, que es la 8. Con el narcisismo. Sí. ¿Quieren que vayamos por orden? ¿Qué hacemos? Bueno, vayamos. ¿Cómo ves? Sí. La del inconsciente. Espérate. Sí. La 6. Sí, en orden, dice. Uy, pero la 6 la dimos. La dimos y es como la dimos, digamos, no tiene vuelta. Dice, desarrolle cuáles son las propiedades del sistema inconsciente según el texto lo inconsciente. Enumere y explique las propiedades del proceso primario y secundario. Esa parte creo que es la que está más, no sé si difícil, pero a mí al menos me hizo ruido la segunda parte. Ok. Las propiedades son, que la vimos una por una, vaya. Ausencia de lógica temporal, o sea, esa temporal. Ausencia de contradicción, operación del proceso primario. ¿Cuál es el proceso primario? Condensación y desplazamiento. ¿Cómo opera el aparato psíquico? Porque esta sería la explicación. Según leyes, ¿no? Condensando y desplazando. La primacía del principio del placer, que busca satisfacción, y el placer sería disminución de la tensión en términos económicos. Y después que la realidad es la realidad psíquica, se sustituye la realidad externa, pero esto ya lo sitúa Freud cuando habla de que primero es el principio de atribución y luego el de existencia también, ¿no? Esto. Y la segunda parte, Proceso primario y secundario. Enumere y explique las propiedades del proceso primario y secundario. el proceso primario tiene que ver con estas dos leyes, condensación y desplazamiento. Y el proceso secundario implica el primario. Es como lo de la represión. Yo siento que es igual a represión primaria y represión secundaria. No, o a lo que vimos recién, que no. Porque era no, uno no es igual, pero no se hagan lío. Proceso primario, condensación, desplazamiento. Proceso secundario, ¿dónde ustedes sitúan condensación y desplazamiento? En todas las formaciones del inconsciente. En los sueños, en los síntomas, en los actos fallidos y en el chiste. En el chiste, ¿por qué? Porque el aparato psíquico no funciona de cualquier manera sino condensando y desplazando. Estas son las leyes del proceso primario. ¿No? Pueden, si quieren... El proceso primario puede ser que sea energía no ligada. Exactamente. Y energía no ligada, pero va a tender después a ligarlo en el proceso secundario. ¿Qué inconsciente es? Ustedes hablaban del ello como el inconsciente no reprimido. Es el inconsciente dinámico. ¿Cuál es el inconsciente dinámico del proceso secundario? El que se interpreta
y el de las formaciones del inconsciente. Eso te iba a decir, porque yo estaba que no tenía mucha idea de qué era bien el proceso secundario, más allá del principio de realidad, pero lo que esto está diciendo es básicamente la forma de ligar. Sí, o lo había visto, no sé si está bien, como de, o sea, todo lo que el proceso primario tiene, o sea, el desplazamiento, la condensación y demás, a través del proceso secundario es visible, como por ejemplo en los sueños, o sea, es la forma que tiene como de salir al exterior, quizás. Sí, sí, pero podés decir aparece en el relato. Aparece o sea, de los sueños vos tenés el relato del sueño, donde Freud va situando los elementos y los operadores, donde está la condensación y el desplazamiento en el sueño, ¿no? Es más, comienza, pueden dar el ejemplo del sueño ahí. Sería como el relato de ese proceso primario que no, o sea, es difícil de acceder, digamos, y es mediante el secretario. Acceder por la superficie psíquica, para ser bien freudianos. La superficie psíquica es lo que el paciente dice. Y encima, en interpretación de los sueños, Freud va a decir, ese es el texto sagrado, lo que se dice de... Y ahí tenés condensación y desplazamiento como proceso primario, y el proceso secundario es cómo se va ligando, es ya ligado y es par, no sé, es afín al inconsciente dinámico. Que te mueve a consultar también, ¿no? En el síntoma. En el síntoma sí. ¿Por qué? Porque uno consultaría, porque sufre. ¿Y qué es el sufrimiento? El síntoma es sufrimiento sostenido. Pero eso sucede, sí, en el secundario. Claro. Yo esa parte la... Acá lo primario no es estructural. ¿De qué hablas? ¿Del proceso primario? Claro, acá, en el inconsciente. Pero vos lo ves en representaciones, la condensación y el desplazamiento. Pueden dar el ejemplo de soldado, ¿no? Soldado. Rebus. Es como un rebus, tal cual. ¿Quién me...? Yo esa parte que dice lo del proceso primario y secundario lo vamos a escuchar a Yamila. Dale. No, porque se me duermen. No, ahorita un poco. Dale. No, esa segunda parte yo la resolví explicando que el proceso primario prevalece en el sistema inconsciente y el secundario en el preconsciente consciente. Tal cual. ¿No? Tal cual. Eso es una prevalencia, pero uno es causa de lo otro, ¿no? O sea, porque hubo condensación y desplazamiento, se intenta ligar a representaciones que van a dar distintas formaciones del inconsciente. ¿Se podría entonces deducir que el proceso secundario va desde lo que es el proceso primario hasta el preconsciente consciente? No. En verdad, la deducción es al revés. Desde la conciencia consciente, deducís, claro. Vos ves soldado y decís, bueno, es porque acá se condensó, solidado y situase... Eso como trabajo de interpretación, ¿no? Lo que vos decís sería trabajo de sueño. Pero no se mezclen, esto es para que se entienda lo que estamos pensando. Para entenderlo. Dale, porque se hace medianoche y no llegamos. ¿Podría repetir las propiedades? Sí, toma, sacale ¿quieren todos que las repita? O le damos una foto, sacate una foto. Sacate una foto. Ah, bueno, después se lo paso. Es con mi letra y todo, porque... ¿Dónde pasamos? ¿A dónde pasamos? Narcisismo primario y secundario, ¿qué dicen? Eso lo vimos, lo dimos. Primero define el narcisismo, 1915, complemento libidinal del yo, como lo define Freud.
Y acá les doy la definición del yo, porque si hablan complemento libidinal del yo, aparece el segundo estatuto del yo. Y acá respondemos la 8 también, ya que estamos. El segundo estatuto, el primero era por representaciones, ¿no? Y ahora este estatuto segundo, si ponemos el segundo estatuto del yo, ¿por qué? Porque el narcisismo es un complemento libidinal del yo, pero ¿de qué yo hablamos? Sitúenlo si les toman esta pregunta. Hablamos de un yo que se concibe al yo como una formación que se precipita en un determinado momento. ¿Qué quiere decir? No está desde el origen. ¿En qué? En un nuevo acto psíquico. Se entiende esto, que el yo no está de entrada, no está desde el origen. Y si van al texto, es nuevo acto psíquico. Se necesita de un nuevo acto psíquico para la conformación del yo. ¿Ese nuevo acto psíquico es el narcisismo? Claro. No lo encontramos de entrada. ¿Y cómo se forma? Y eso es lo que conforma la imagen unificada del cuerpo, ¿no? Yo iba a preguntar, profe, si se podía introducir como cuando Freud se empieza a preguntar cómo asombra el pasaje de un objeto parcial a un objeto total, y ahí empieza a introducir el narcisismo. Claro, porque está bien lo que decís. El objeto, sí, en el narcisismo se entiende como el objeto total. Claro, como que unifica las funciones hacia el cuerpo propio. Claro, claro. Y también es el objeto total del amor, que hace que un objeto sea diferente de otro. En el amor, qué sé yo, erótico, si quieren, o de pareja, estarían conjugados los dos objetos. El objeto parcial de la pulsión y el objeto total del narcisismo. Es como esa ilusión de la que habla de completud, Tal pero cual. que Que tiene el origen, claro, en el His Majesty the Baby. Desaparece, te mueven un poco el espejo y se te conmovió. Pero en la neurosis hay una idea unificada del yo, ¿no? En la psicosis, sobre todo en la esquizofrenia, no. Claro, no justamente que uno cambia de objeto para no enfermar. O sea, del objeto del total del yo hacia el objeto ajeno, o sea, la elección de objeto, que uno cambia de objeto para no enfermar. Sí, sí, ahí estás hablando en el desarrollo de la teoría libidinal, y esto queda articulado en narcisismo y transferencia, que la libido está al principio en el autoerotismo, narcisismo, relación de objeto, y la posibilidad de ligar a los objetos es que esté constituido el yo del narcisismo como un nuevo acto psíquico. Y si tenés un yo pasible, o sea, si es pasible de transferir libido a los objetos, esto se articula con la posibilidad de transferencia. Eso es lo que ligaría teóricos con seminarios, ¿no? Necesitas de esta estructuración subjetiva para eso. Claro. Una vez constituidos se agregan identificaciones, ¿no? Y Freud habla de que la ilusión del yo es que hay cierta coherencia, hasta que irrumpe el inconsciente, que uno sabe lo que dice, ¿no? Esto. La ilusión es la coherencia, que sería el intento de mantener una síntesis. No me quiero meter con la clínica diferencial de neurosis y psicosis, porque no, me parece que ya está. Bueno, el narcisismo primario es el constitutivo a partir de lo que hablamos, y el narcisismo secundario es una vez que se desplazó libido a los objetos, va a decir Freud, cuando retorna la libido de ese objeto al yo, eso es el narcisismo secundario. Sí, que ya estaba la elección de objeto, pero igualmente vuelve
Todo el tiempo hay desplazamiento del libido de los objetos al yo. Acuérdense que hasta en el estado del dormir, cuando uno duerme, dice hay repliegue libidinal de los objetos al yo, el polo motor está inhibido, en el duelo, qué sé yo, en un montón el punto, lo que armaría lo patológico es lo que trabaja en la conferencia 26, que el problema es la ruptura de los puentes, que una vez que retorna el narcisismo secundario, la libido de los objetos al yo, después no pueda volver a otros objetos o al mismo objeto. Claro, lo que dice Freud con el ejemplo de la muela, que si te duele la muela se repliega toda en la enfermedad, en la hipocondría. Claro, si qué sé yo, te duele algo, no sé, te agarras el dedo contra la puerta, el mundo en ese momento es el dedo y la puerta, no te importa más nada. Decir. La primera relación dice narcisismo secundario con formación de síntomas. Entonces sería eso, que digamos, si el narcisismo secundario, la libido del objeto, se queda en esta yo, ahí es donde surgen los síntomas. El síntoma tiene que ver con la represión. Para que haya un síntoma tiene que haber represión. Primero, conflicto, que es un aumento de energía intrapsíquica. Conflicto, eso es el conflicto. La represión y desplazamiento. ¿Hacia dónde? Ahora tenemos hacia puntos de fijación de la libido. No expliques el síntoma desde ahí. ¿Por qué? Es que la pregunta dice relaciona el narcisismo secundario con la formación de síntomas. Bueno. Claro, es una cosa de relación. Yo no sé por qué acá está, no la había. Pero a partir de que, o sea, como se constituye un narcisismo, o sea, si no se constituye el narcisismo secundario, hablaríamos de otras estructuras. Tal cual. Entonces, una vez que se constituye el narcisismo secundario, podés reprimir y ahí aparece el síntoma. Claro. En otras estructuras, como no hay represión, claro, no hay narcisismo, pero sí, pero el narcisismo, sí, está. Me parece que tiene que ver, el narcisismo, sí. Lo que pasa es que el mecanismo del síntoma es la represión, no el narcisismo secundario. Si te dicen que lo relaciones, es lo que vos decís. ¿Qué quiere decir narcisismo secundario? Que hubo desplazamiento de la libido, del yo a los objetos. Se pudo construir ese claro, desarrollo del... Claro, que tenés este desarrollo libidinal que va, relación de objeto, narcisismo, autoerotismo. El narcisismo secundario implicaría que se llega a la relación de objeto y que después hay un repliegue al narcisismo. Pensemos un ejemplo. Duelo. Pero no es un síntoma un duelo. Por eso me parece... Justamente el duelo no es un síntoma. Por eso... La neurosis de narcisista, lo que plantean. No, porque las neurosis... claro, las neurosis narcisistas se oponen a las neurosis de transferencia. Yo lo explicaría como dijo Morena, ¿no? Que la posibilidad es porque si ya se llegó, si hay repliegue por el narcisismo secundario al yo, quiere decir que se constituyó la libido de objeto, ¿no? Y que hablamos de una estructura en la neurosis. Estamos hablando de neurosis ahí. Claro, como que ya se llegó a ese tercer tiempo del desarrollo, es porque hay represión y genera un síntoma. Viste que en la construcción, así lo diría, no llegas al pero tercero, está mal esa no estamos hablando de porque se explicaría desde el duelo, pero el duelo no es un síntoma. Donde hay repliegue del narcisismo secundario al yo es en el duelo, pero no es un síntoma. Sí, pero ¿de dónde te chupeteo? El chupeteo es autoerotismo. Lo que pasa en un síntoma que por frustración, regresión libidinal, va a puntos de fijación que
que en la histeria predomina el oral y en la neurosis obsesiva predomina la fijación anal. Pero explicarlo así cualquier cosa. Llegó, pero fue a ese punto de fijación. Sí. A ver, profe, yo Así tengo, sería así, decime. yo tengo acá narcisismo secundario que va a tener que ver con ese retorno a la realidad a los objetos. En la fantasía, en el caso de la neurosis de transferencia, pues lo va a llamar introversión a la fantasía, donde lo que se produce es un éxtasis de la libido de los objetos a la fantasía. Está perfecto. Y reversión de la libido al yo. En el caso de las neurosis narcisistas, fundamentalmente de la paranoia. Esto yo lo puedo responder, pero no desde teóricos. Lo que vos decís, lo puedo responder con la conferencia 26. ¿Qué sería? Que lo que vos dijiste, en la conferencia 26 se divide neurosis de psicosis. Las psicosis no son pasibles de hacer transferencia al objeto, ¿no? Y esto es otra vertiente para el análisis como lo plantea Freud. O sea, no hay neurosis de transferencia. ¿Qué va a decir a partir de esto? Y también está perfecto, que en la neurosis la libido retorna a la fantasía y en la psicosis retorna al yo. Por eso se da el delirio megalómano, ¿no? El delirio megalómano da cuenta no de un síntoma, sino de que retorna al yo. En el narcisismo secundario se liga síntoma con fantasía. Por eso se puede situar la relación del narcisismo con el síntoma. Así. Pero se explica desde la conferencia 26 que arma... La conferencia 26 es la que divide aguas entre neurosis y psicosis en Freud. ¿Por qué? Porque hay ruptura de los puentes y ya no hay más desplazamiento. Pero está piola esto, que en la neurosis, la particularidad de la neurosis, esto lo vimos, es que retorna a la fantasía, la libido, cuando se va de los objetos. Y en la psicosis retorna al yo, por eso el delirio megalómano. Eso exacto. ¿Esta qué pregunta era de relación? ¿Cuál la primera? Sí. Profe, ¿y la 8 en la que estamos ahora cuando habla de... ¿De qué? Del estatuto del yo. Del segundo estatuto del yo, ¿es también narcisismo secundario? No, tenés que hablar de esto que situamos recién. Que hay un nuevo acto psíquico que configura el yo, ya no es el yo de las representaciones, y se responde desde la introducción del narcisismo. No se compliquen con eso. ¿Qué quiere decir? Que no está de entrada, que se precipita en un momento determinado, que tiene la ilusión de la coherencia, que es desplazamiento del narcisismo de la figura materna. Esto lo dice Freud acá, ¿no? También, y sitúa la frase de His Majesty the Baby. ¿Qué quiere decir? Que un niño o niña tienen que ir a un lugar libidinal privilegiado para luego caer de ahí. Esto, no más que eso. Los antecedentes de Freud como referentes del más allá lo vimos, lo dimos, lo escribí en el pizarrón, seguimos, ¿no? Con eso. Sí. Explique las razones por las que el complejo de Edipos iría al fundamento a raíz de su fracaso como resultado de una imposibilidad interna. Ahora lo vemos. Esperen que les quería decir algo. No, sí. ¿Qué dijo Silvia Pino sobre el autoerotismo? Pero no aparece acá como... El autoerotismo está en la 8, Algo de la paranoia de la... Esperen porque lo dijo... Esperen. La 8. Ahora vamos.
porque eso se modificó. ¿Cuál es la relación del estatuto? ¿Cuál es la relación del segundo estatuto del yo que menciona Freud con el autoerotismo y el narcisismo? Lo que tienen que decir que es el nuevo acto psíquico, que en el narcisismo se funda este nuevo acto psíquico. Esto. No se complique más con eso, más que eso. Después lo del Edipo. Esta pregunta es desde el sepultamiento del complejo de Edipo. Freud dice que el sepultamiento del complejo de Edipo es más que una represión. ¿Qué quiere decir que es más que una represión? Que no es solamente una represión. Que cae a pique, se va al fundamento, tendría que decir esto, por diferentes desilusiones, usa esa palabra. Lo importante que se quiere extraer de esto, que de la caída del complejo de Edipo puedan decir algo más que el cuento de Edipo, sino situar la cuestión de estructura, ¿no? Que la desilusión es por causa interna. ¿Por qué? Porque nadie va a colmar esa función. La desilusión no es porque el otro da o no da menos o da más. Es porque no está a la altura de la función. Esto es lo que se quiere situar de este texto. Porque... ¿Cómo? De la función. De la función, no está a la altura de la función. ¿Qué quiere decir esto? Se los digo en castellano. Se iría al fundamento, ¿se acuerdan que la trabajamos esta frase? A raíz de su fracaso, como resultado de una imposibilidad interna. Freud dice que cae a pique, a la letra de Freud, por diversas desilusiones. La complicación de la palabra desilusión es que podrían desilusionar o podrían no desilusionar. Lo que habla de la estructura es que es imposible que no se desilusione, que necesariamente se va a ir al fundamento, va a caer el complejo de Edipo, porque la madre no está a la altura nadie está a la altura de su función. Entonces, hay desilusiones y no podría no haberlas. Cuando la niña ve que no va a recibir de la madre, entra al Edipo y hace un cambio de objeto por una desilusión, ¿no? Pero no podría no desilusionar. Tiene que ver con la causa es estructural, esto es constitutivo. Sí, creo que en el texto Freud menciona como que el complejo de Edipo es individual, pero que también es un fenómeno determinado por la Némesis. Como que todos vamos a pasar por eso. Todos los neuróticos, todo el conjunto de los neuróticos, tal cual. Tal cual, es el conjunto universal de la neurosis, tal cual. Y siempre se va a ir a pique y va a quedar como núcleo, como consecuencia, como herencia del complejo de Edipo, el super yo. A ver qué yo escribí algo, se los... En la respuesta esa, si les tocara, que proviene del texto que yo les decía, de 1924, el sepultamiento del complejo de Edipo, que lo vimos la vez anterior. Él dice que el complejo se hunde, se va a pique, ¿no? Debido a una imposibilidad. También el complejo de Edipo, ¿qué sitúa? Articularía también el deseo con la ley, como ¿cuál es la imposibilidad interna?
que el incesto no es realizable, ¿no? Y que si es realizable se cuestiona dónde está la función. No podés decir, el padre, bueno, complica la función, porque la función paterna es la previsión, es el no a la satisfacción con el cuerpo del otro. Me pueden decir, los incestos acontecen desde las figuras parentales, pero nosotros nos cuestionamos, ¿queda en función si se acontece esto? Por eso hay una imposibilidad interna. ¿Me siguen con esto? ¿No? Sí, el padre goza en nuestra cultura, porque es universal de la neurosis y de Occidente, ¿no? Si toman a Levi Strauss, que hace, qué sé yo, que trabaja en tribus, en no sé dónde, donde el de la tribu desvirga, ¿no? Tomemos acá, si se diera, cae la función paterna como ley, como si, por eso se va a pique por una imposibilidad interna, es irrealizable. Claro, pero se reprime, pero pongan que él dice que es más que una represión. Y ese fracaso que es interno, que no podría no fracasar, es el que origina en la fase fálica, donde el niño experimenta que la amenaza de castración, ¿no? Y la niña, esa inferioridad por la falta de pene, lo que le impide, lo que produce un cambio de objeto de la madre al padre, y después la posibilidad de 3 salidas, que es lo que vimos la vez pasada. Está el fracaso y la imposibilidad interna, donde sitúa la desilusión, la imposibilidad de la realización y la amenaza de castración. Por eso es más que una represión. Y como decía la compañera, pertenece a un universo que es el universo de la neurosis. Bueno, me parece que está. ¿Está?